Bueno, muy buenos días. Quiero agradecerle primero al Instituto Alberto Merani por la invitación, la doctora Sonia de Subiría, el doctor Julián de Subiría, que de alguna manera hemos estado muy cercanos y he podido acompañarlos en pues algunas temáticas y algunas situaciones específicas en las que mi aporte como psicóloga jurídica y forense ha sido útil para la comprensión de este tipo de temas. Bueno, lo primero que quiero preguntar es, ¿tengo a alguien menor de 14 años? Ok. Muy bien. Ok, listo, vale. Entonces tengo un grupo muy heterogéneo porque, claro, entiendo entonces que hay personas menores de 14 años y mayores de esta edad. Y lo importante es que reconozcamos cómo esta temática que vamos a desarrollar nos compete a unos o a otros. Y pregunto por la edad de 14 años porque es una edad supremamente importante en el contexto del abuso sexual. ¿Listo? Esta es una temática compleja. A ver, voy a pedirles a todos que estén acá conectados, escuchando. Además, porque si ustedes hablan y yo hablo, va a haber mucho ruido en este espacio y no nos vamos a poder entender. Yo no me logro concentrar y ustedes no van a lograr escuchar. Entonces vamos a intentar estar todos aquí atentos en la conversación, en la charla. Y aparte es tan heterogénea esta charla porque tenemos conectados vía streaming a algunos padres de familia. Y también nos acompañan algunos de sus profesores. Entonces voy a intentar que la charla sea supremamente amplia y que tenga la cobertura para un grupo tan heterogéneo como el que me acompaña el día de hoy. Como les decía, mi nombre es Adriana Espinosa, soy psicóloga jurídica y forense. Es una especialidad muy interesante dentro de la ciencia de la psicología porque es un área aplicada que apoya la administración de justicia. ¿Listo? ¿Y por qué nos vamos para esos escenarios? Fíjense que vamos a hablar de una perspectiva psicojurídica, porque resulta que el abuso sexual es un fenómeno, una problemática socialmente valorada que por supuesto nos importa a todos, sin distingo de edad, sexo, condiciones socioeconómicas, cuál es nuestro rol respecto de si somos cuidadores o somos cuidados por otra persona, pero para todas las condiciones, estratos de nuestro grupo social, pues es una temática especialmente importante, ¿vale? La idea, chicos, es que si se presenta alguna pregunta, por favor no duden en hacerla, ¿listo? Incluso en el momento específico. Normalmente las charlas dejan las preguntas para el final, pero no quisiera que dejáramos las preguntas al final, sino que conforme vamos avanzando en el desarrollo del tema, si hay alguna pregunta, por favor no duden en levantar la mano porque puede que se nos olvide que al final ya no nos acordemos de qué queremos preguntar. ¿Listo? Muy bien. Bien, y pues vamos a poner Recording in progress. las reglas de juego. ¿Cuáles van a ser? Vamos a intentar todos guardar silencio, estar conectados aquí con la charla, vamos a evitar hablar con el compañero, cualquier inquietud que tengamos vamos a levantar la mano y esas son como las reglas de juego que vamos a tener en cuenta todos. Listo, vamos a continuar entonces. Bueno, gracias por la ayuda acá, perfecto. Bien, entonces cuando hablamos de prevención, la prevención es un concepto supremamente complejo, lastimosamente deteriorado porque lo usamos de manera recurrente sin que realmente reconozcamos la importancia de lo que significa la prevención. Sin duda, ustedes en este contexto escolar han recibido múltiples charlas, talleres, actividades desarrolladas no solamente por la comunidad académica, sus docentes, sus directivos, sino también incluso por personal externo, como en este caso yo, que soy una invitada. Y muy seguramente en muchos contextos les han escuchado o les han hablado y ustedes han escuchado hablar de prevención. Pero resulta que la prevención, cuando solamente se queda en el discurso, en la palabra, pero no ejecutamos en la acción, pues termina siendo, como les digo, como muy laxa la pretensión y por eso cuando hablamos de prevención todos debemos comprometernos con algo supremamente importante y es identificar los factores de riesgo que hacen más probable que se presente una situación u una problemática.
En la charla que vamos a tener el día de hoy, la idea es que conforme yo vaya desarrollando el tema, ustedes vayan identificando factores de riesgo. Cuando identificamos los factores de riesgo y tenemos la sensibilidad de entender qué es dicho factor de riesgo y qué es lo que puede pasar ante dicho factor de riesgo, pues sin duda nos queda más fácil desarrollar acciones que nos permitan controlar la presencia y los efectos de esos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces vamos a estar todo el tiempo conectados con identificar factores de riesgo. Como la perspectiva que le queremos dar a esta charla es de corte psicojurídico, y mi condición de psicóloga jurídica y forense pues me permite conocer esas dos dimensiones de lo psicológico y lo jurídico, pues vamos a intentar desarrollar un tema que es denso y es ¿qué dice la ley respecto de esta temática tan compleja como es el abuso? ¿Listo? Y a partir de lo que va diciendo la ley, aterrizamos en esos factores psicológicos, sociales, contextuales que se constituyen como factores de riesgo y con los cuales debemos tener las alertas prendidas para evitar que se presenten y que la problemática pueda ser probable. Muy bien. Resulta que desde el derecho, cuando hablamos del abuso sexual, vamos a encontrar que hay múltiples tipologías o muchas maneras de manifestarse y de considerarse delitos. Pero antes de hablar de todas esas posibles manifestaciones, vamos a entender qué es lo que protege la ley, por qué el abuso sexual es castigado, es investigado por las autoridades judiciales y por qué se constituye en delitos. ¿Listo? Entonces vamos a intentar entender qué es lo que pretende proteger la ley. Y en ese sentido la ley habla de un concepto que son los bienes jurídicos tutelados. La sexualidad pues es una temática inherente a la condición humana, ¿cierto? Todos como seres humanos desarrollamos una serie de dimensiones y una de ellas supremamente importante en la vida del ser humano es la sexualidad. Pero la sexualidad tiene un curso, un desarrollo y por eso los psicólogos, psicopedagogos y otras profesiones afines hablamos de un desarrollo psicosexual. ¿Listo? Porque desde pequeños, cuando nacemos, inmediatamente tenemos una condición sexual que poco a poco vamos desarrollando, ¿cierto? En ese concepto del desarrollo psicosexual. Resulta que la ley entiende que en ese proceso de desarrollo psicosexual hay unos derechos, hay unos bienes jurídicamente tutelados. ¿Qué significa eso? Que son protegidos por el Estado, por la ley, por las autoridades y por toda la sociedad en pleno. Y respecto de esos bienes jurídicos tutelados, aparece una ley que se conoce como la ley penal y es aquella que castiga a quien vulnere los siguientes bienes jurídicos tutelados que están directamente relacionados con la sexualidad. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos tutelados? La libertad. Uno de los principales bienes jurídicos tutelados relacionados con la sexualidad. ¿Y qué nos dice este bien jurídico tutelado? Que tenemos derecho, ojo porque todo esto se transmite en un discurso de derechos. Tenemos derecho a elegir, a rechazar, tenemos derecho a aceptar, a autodeterminarnos en el comportamiento sexual sin importar condiciones morales, culturales, etc. Bien, fíjense los verbos que trae consigo este bien jurídico tutelado: elegir, rechazar, aceptar cualquier interacción que tenga un contenido sexual, y eso está enmarcado en este concepto de libertad. Cada vez más, incluso, estamos más familiarizados como sociedad con este enfoque diferencial que en la categoría de la sexualidad es muy importante y que hoy en día cada vez ha recorrido un camino mucho más profundo que antaño. Y es que entendemos que la diversidad sexual debe ser respetada y en ese término pues estamos cumpliendo con un derecho a la libertad de elegir, rechazar y aceptar. Tenemos otro bien jurídico tutelado que es el de la integridad.
Y aquí hay un concepto que no nos lo tenemos que aprender, pero que sí debemos encontrar el significado, y es el de indemnidad. ¿Qué significa eso? Que la sexualidad, bajo el bien jurídico tutelado de la integridad, debería estar libre o exenta de daño. Cuando vivimos todas estas expresiones que dentro de nuestro desarrollo psicosexual empezamos a tener conforme vamos creciendo, pues esperaría que nuestra sexualidad estuviera libre de cualquier situación que pudiera causarnos daño. La sexualidad debería ser especialmente protegida, primero por nosotros y luego por nuestros cuidadores y las personas que nos rodean. Nadie debe hacer daño ni generar ningún tipo de daño respecto de nuestra sexualidad. Y aquí se relacionan otros dos conceptos, el de la dignidad y la capacidad para discernir respecto de la sexualidad. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo permitir y qué no puedo permitir? Bien, tenemos un tercer bien jurídico tutelado que protege la ley penal y es la formación. Fíjense que incluso este espacio que tenemos el día de hoy, de esta charla, pues hace parte de la formación que debemos tener respecto de la sexualidad. Y en este bien jurídico tutelado, pues se espera que hayan unas condiciones óptimas para gozar de una sexualidad sin intromisiones impropias que puedan alterarla, tanto en el desarrollo intelectivo, afectivo o volitivo. Bien. Este último bien jurídico tutelado, que es el de la formación, nos hace reflexionar sobre la pertinencia de exponernos o exponer a los niños y a las niñas a situaciones con contenido sexual de la cual no, o sobre las cuales aún no están preparados para poder comprender en su magnitud lo que implican, por ejemplo, material pornográfico, la exposición a situaciones sexuales, digamos que en vivo y en directo, a ciertas conversaciones con un contenido que puede que un niño de 4, 5, 6 años aún no esté preparado para comprender. En la charla de hoy tengo ya adolescentes, ¿cierto? Incluso menores de 14 años. Y aquí un paréntesis. Para la ley colombiana, la adolescencia inicia a los 12 años. Para la Organización Mundial de la Salud, ¿a qué edad inicia la adolescencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? Dime. A los 10. Imagínate que la Organización Mundial de la Salud dice la adolescencia debemos empezar a considerarla a partir de los 10 años. ¿Por qué? O sea, ¿quién tiene más de 10 años acá? Todos, ¿cierto? Ok. Entre los 10 y los 19 años, la Organización Mundial de la Salud habla de adolescencia. La ley colombiana, la ley colombiana habla de los 12 a los 18. Y ya vamos a hablar de los 14, que es una edad supremamente importante para la ley. Muy bien, entonces, esas condiciones óptimas en formación, pues debemos todo el tiempo identificar si efectivamente son propias o impropias para la edad de ese niño, niña o adolescente. Resulta que cuando se vulneran esos bienes jurídicos tutelados, la ley penal dice, tenemos que generar un castigo. Claro, pero fíjense de lo que les voy a hablar. Les voy a hablar es de la consecuencia de la emisión de este tipo de comportamientos, ¿cierto? Pero cuando exploramos las consecuencias desde lo que significa para la ley castigar una conducta de este resorte, a lo que nos invita o en lo que los quiero invitar es a que logremos identificar cuáles son esas situaciones que nos ponen en riesgo de ser víctimas y, ojo con esto que es un tema igualmente muy delicado, y es cuando nosotros podemos ser ofensores. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, digamos que las dos caras de la moneda. ¿Listo? La ley penal en Colombia ha organizado esta diversidad de conductas que pueden ser entendidas como abuso sexual o en el marco del delito sexual en 4 grandes capítulos.
Esos delitos se conocen como delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, que fíjense que corresponden con los bienes jurídicos tutelados que ya habíamos identificado. El primer capítulo habla de la violación, que tiene dos criterios muy importantes para precisar su existencia, y es que haya violencia y ausencia de consentimiento. Ya vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Viene un segundo capítulo que es el de los actos sexuales abusivos, que tiene un criterio que es el aprovechamiento de las condiciones de inmadurez de niños, niñas y adolescentes y de una población muy importante que debemos tener, de la cual debe haber especial consideración, y es aquella población con condiciones de discapacidad. Estos niños, niñas, adolescentes de este capítulo son menores de 14 años. Por eso esa edad de los 14 años es tan importante que siempre la tengamos presente. Tenemos un capítulo que habla de unas disposiciones y que considera unas circunstancias en donde es mucho más grave la situación y que jurídicamente se conocen como agravantes. Y tenemos un capítulo súper importante que es el de la explotación sexual. ¿Listo? Y ahí vamos a revisar temas relacionados con prostitución, demanda de explotación, pornografía y turismo sexual. Entonces vamos a ver quiénes pueden ser sancionados por este tipo de conductas, y mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque sin duda entendemos que los adultos, desde la ley reconocemos a los adultos a aquellas personas mayores de 18 años. El día que cumplen 18 años, ya para la ley adquirimos una condición que es el de la adultez. ¿Listo? Y eso implica que per se somos responsables de una serie de circunstancias y por supuesto de las consecuencias que se deriven de los actos que adelantamos. En temas de delitos, por supuesto que los adultos pueden ser sancionados y castigados incluso con lo más grave, que es la privación de la libertad. Bien, ahí están las leyes, que para los que tengan interés en ser abogados va a ser súper interesante conocerlas, pero estas leyes pues son las que marcan toda esta sanción a quienes son responsables penalmente. Y tenemos otra población, chicos. A partir de los 14 años, entre los 14 y los 18 años, más exactamente 17 años, 11 meses, 29 días, en ese lapso ya podemos ser judicializados. ¿Qué significa eso? Que una persona entre los 14 y 17 años, 11 meses, 29 días, también puede ser investigado y eventualmente sancionado con una pena privativa de la libertad por emitir alguno de estos comportamientos. Bien, por eso esta charla va enfocada no solamente en reconocer que podemos ser víctimas de una situación de abuso sexual, sino que también podemos ser ofensores cuando no reconocemos los límites de lo que implica la interacción en temas sexuales con otros. Bien, esa población de los 14 a los 17 años, 11 meses, 29 días, puede ser judicializada bajo una lógica que es la del sistema de responsabilidad para adolescentes. ¿Vale? Tiene sus distingos respecto del sistema de adultos, sin duda, pero también hay muchas, digamos que, cosas comunes, como por ejemplo que todos pudiéramos ser sancionados por exactamente los mismos delitos que sancionan a los adultos. ¿Listo? Y lo más complejo de esta temática es que cada vez tenemos más adolescentes vinculados como ofensores en temas relacionados con delitos sexuales, ¿vale? Entonces, ojo con esto, no solamente es ver las condiciones y situaciones en las que podemos ser víctimas, sino también cuándo pudiéramos estar del otro lado en calidad de ofensores, y de eso se trata la prevención, que hablemos abiertamente en principio de todas estas circunstancias. Vamos a ver entonces
para poder ver toda esa tipología de situaciones en las que el abuso sexual está presente, vamos a primero revisar un término que es constante y que es importante reconozcamos qué significa, y es el concepto de violencia, ¿vale? La violencia en temas de sexualidad es muy complejo de definir y de precisar, y la ley intenta plantear unos criterios específicos para identificar cuándo un comportamiento puede ser considerado como violento en la esfera de la sexualidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son esos criterios o esas condiciones. Primero, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza. Y estamos hablando aquí de fuerza física, como por ejemplo la sujeción, ¿sí? Empujar, golpear, y esto con la intención de doblegar a aquella persona que, recuerden que aquí tenemos dos condiciones, el uso de la violencia y la ausencia de consentimiento. Cuando la persona no quiere ofrecer su consentimiento para tener algún tipo de contacto con contenido sexual y el otro le sujeta, le empuja, le golpea, hace uso de la fuerza, ya ahí se constituye, por supuesto, la violencia. Podríamos decir que esa es la más fácil de identificar, y vamos a ver que hay otras condiciones que también son violencia y que no nos es tan fácil de identificar cuando interactuamos con otros. ¿Cuáles son esas otras condiciones? Por ejemplo, la amenaza del uso de la fuerza. La sola intención, la amenaza de decir, si no pasa aquello, va a pasar esto, o te voy a golpear, o viene un anuncio, una advertencia, una amenaza del uso de la violencia, ya se constituye esta condición. ¿Bien? La coacción física o psicológica, la intimidación, la detención ilegal, por ejemplo, cuando, y esto es muy frecuente especialmente en relaciones de noviazgo, y es cuando pensemos en que hay una circunstancia en un recinto cerrado, viene una discusión y el novio o la novia le cierra la puerta y no lo deja salir. Eso ya podría ser considerado como el uso de violencia, ¿vale? Porque se está haciendo una detención, se le está privando de su libertad de locomoción, y por eso nunca es buena idea que le digamos a una persona que no puede salir de un recinto. Cuando la persona quiere salir, ¿qué tenemos que hacer? Adelante, no pasa nada, no te estoy privando de tu libertad de locomoción, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La presión psicológica, el abuso de poder y la utilización de entornos de coacción. ¿Listo? Una de las preguntas que me hacían llegar previamente es sobre unas situaciones que pues no podemos callar, que cada vez los medios masivos de comunicación hacen más visible, y son estas relaciones que terminan siendo abusivas justamente por la condición de abuso de poder, cuando hay una jerarquía y que lastimosamente se está presentando o siempre se ha presentado. La cuestión es que hoy en día es mucho más visible y se denuncia, y es cuando se presenta en contextos escolares, no solamente en colegios sino también en universidades, y en donde lastimosamente se han visto casos en los cuales el profesor o la profesora ejerce a través de su poder una relación de intimidación o de coerción basado justamente en la autoridad. Por eso tenemos que ser cada vez más cuidadosos en la forma como nos relacionamos con nuestros superiores, docentes, administrativos, directivos, pero también cómo nos relacionamos en la otra vía, y es cuando nosotros de alguna manera tengamos alguna relación jerárquica o de poder. ¿Listo? Y en estos contextos, pues obviamente donde hay poder, los entornos permiten que haya más, digamos que intenciones de coacción, y sobre ello es que tenemos que estar
preparados para hacer lecturas de que en ningún momento haya esa situación de abuso de poder o contextos coercitivos en los que no podamos tener relaciones respetuosas y cuidadosas respecto de la sexualidad. Vamos a ver entonces cuáles son esas conductas que son sancionadas por la ley penal. Aquí vienen unos términos que pueden sonar fuertes, pero es la forma como se denominan técnicamente estos tipos penales y la forma como la ley los entiende. Es muy importante, y lo hablábamos en algún momento con la doctora Sonia, y es que cuando tenemos la pretensión de prevenir, pues tenemos que hablar con claridad sobre los términos que categorizan o que demarcan estas tipologías. Bien, entonces, recuerden que teníamos un primer capítulo conocido como o denominado como violación. ¿Listo? En ese capítulo tenemos 3 conductas que son fuertemente castigadas. Por un lado tenemos el acceso carnal violento, que se constituye cuando hay algún tipo de penetración por vagina, ano o boca. ¿Listo? Estas 3 partes del cuerpo son especialmente relacionadas con zonas erógenas y por tanto deben ser especialmente cuidadas y protegidas. Esta penetración puede darse con el pene o puede darse con cualquier otro objeto. ¿Listo? Por eso es que, aquí hago un paréntesis, la prevalencia de quienes se vinculan como ofensores de este tipo de conductas, lastimosamente está en hombres, pero esto no significa que las mujeres no puedan ejecutar este tipo de actos también, ¿vale? Tenemos situaciones muy complejas en que se han judicializado mujeres que emiten comportamientos de acceso con la utilización de algún objeto. ¿Listo? Y ahí también se constituye el tema. Tenemos el acto sexual violento, que es un acto sexual diverso al acceso. Cualquier otro comportamiento en el que se utilice la violencia y no haya consentimiento informado, no haya ese acto de consensuación, de aprobación, de admisión de ese tipo de conducta, se constituye como un acto sexual violento. Bien, esos actos son diversos de la penetración. Ahí es donde entran los famosos tocamientos. Esos tocamientos inadecuados que no consentimos, que tienen una intención sexual, ¿vale? Diferente a como por ejemplo ahorita cuando el compañero le estaba pegando en la cabeza al otro, pues ahí no habría tal condición, ¿cierto? Pero cuando ese tocamiento o ese golpe tiene una intención de orden sexual, ya podríamos estar en este terreno. ¿Listo? El acto sexual o acceso carnal, y ojo con porque creo que habían como 2 preguntas que me hicieron llegar previamente y algunos de ustedes planteaban este cuestionamiento. Y es el que se conoce como el acto sexual o el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Qué significa esto? Que hay condiciones que le impiden comprender la relación sexual o dar su consentimiento. Y si alcanzan a ver la imagen que tengo acá, justamente está relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. Llámese alcohol, principalmente alcohol, o cualquier otro tipo de sustancia. La pregunta que ustedes me hacían era, cuando una pareja está bajo los efectos del alcohol, ¿bien? Y tienen una relación sexual, ¿podría presentarse un delito o podría haber un abuso sexual? Aquí hay mucho por discutir al respecto. Lo primero es que hay que tener especial cuidado con justamente ese tipo de conductas de consumo de sustancias, porque ya ustedes saben que el alcohol es un depresor, actúa como un inhibidor y es muy fácil que en ese contexto, bajo las implicaciones y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas,
limitemos o no tengamos especial cuidado respecto de la interacción con otros. Esa desinhibición hace que nos sintamos mucho más cómodos, tranquilos, relajados y que las interacciones y el contacto físico puedan exceder los límites. ¿Cuál es el punto acá? Recuerden que la clave es el consentimiento, ¿vale? Voy a poner el ejemplo claro. Si las dos personas están de acuerdo, han consumido sustancias, pero ambos están de acuerdo con ello y se presenta una relación sexual, podríamos decir que no hay tal situación de abuso, ¿listo? Pero si alguna de las dos personas no está de acuerdo y tenemos situaciones muy graves en las que, por ejemplo, les suministran en la bebida algún tipo de sustancia, ¿bien? O les dan licor de más, no tienen claro ese límite y en la adolescencia pasa algo muy particular y es que tenemos una percepción de riesgo muy baja, no alcanzamos a identificar cuando estamos en una situación de riesgo y entonces luego de tomar algo viene el segundo, el tercero y el cuarto y entre el tercero y el cuarto no nos dimos cuenta en qué momento ya los efectos del alcohol empezaron a hacer mella. En esas condiciones hay una línea muy delgada y lo que puede leer el Código Penal es que hay una puesta en incapacidad de resistir. Y lo que se puede leer es que una de las personas ha puesto en dicha condición a la otra para que no logre identificar, dar su consentimiento libre y voluntariamente y eso puede constituirse como un delito. ¿Esto qué nos hace pensar, chicos? Que estas interacciones sociales en las que está presente las sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, deben ser consideradas como situaciones de alto riesgo. Debemos ser especialmente cuidadosos con quién nos encontramos, qué tomamos, qué cantidad tomamos y eso tienen que hablarlo en casa, tienen que estar preparados para ello. El consumo de alcohol debe ser especialmente cuidado tanto por ustedes como por la responsabilidad que tienen sus papás en el cuidado parental. ¿Tienes una pregunta? Ajá. Pues fíjate que en la 3 tiene que haber un mediador para poner en incapacidad de resistir a la persona y puede ser o sustancias o, por ejemplo, pensemos en actos de sujeción. Voy a hablar de cosas incluso que rayan en conductas sadomasoquistas, pero insisto, siempre y cuando no haya consentimiento se catalogaría. Por ejemplo, amarrar, ¿sí? Amarrar en la cama, amarrar en alguna estructura sin el consentimiento de la persona podría considerarse como una puesta en incapacidad de resistir, ¿vale? Y tiene que ver con lo que me planteas y es que tenga una fuerza mucho mayor que la víctima y pueda generar ese tipo de sujeciones, ¿vale? Por eso la importancia de siempre saber con quiénes estamos y que obviamente nunca nos pongan en este tipo de riesgos, ¿vale? Muy bien. Entonces, antes de pasar al otro capítulo, ¿cuáles son las dos condiciones que vamos a tener en cuenta para pensar en este tipo de problemáticas? Que haya, ¿qué y qué? Que no haya consentimiento, muy bien. ¿Y cuál es la otra condición? La violencia, muy bien. Esas son las dos condiciones que acompañan estos fenómenos. Vamos a ver otro capítulo que es el de los actos sexuales abusivos. Este fenómeno es muy complejo y tiene unas condiciones y es que los niños, niñas o adolescentes sean menores de 14 años. Y aquí viene un punto clave respecto de la famosa edad de los 14 años. Y es que la ley en Colombia no permite que nadie tenga relaciones sexuales, aún las consideren consentidas, con menos de 14 años. Yo lo voy a poner más clarito. Antes de los 14 años no podemos tener relaciones sexuales. ¿Bien? ¿Claro?
¿Cuál es la suposición que hace el derecho respecto de esto? Y es que no hay la suficiente madurez psicológica y la suficiente madurez física. ¿Listo? A algunos esto les puede parecer intransigente, les puede parecer, digamos que errático, pero es la ley la que nos plantea ese derrotero. Pensemos en preguntas que ustedes mismos me enviaron. ¿Será que dos novios que tienen menos de 14 años pueden tener relaciones sexuales? No. Muy bien. No. ¿Y qué va a pasar con esos adolescentes? Pensemos en que los encuentran el papá o la mamá teniendo relaciones sexuales a una pareja de novios de 13 años. ¿Qué podría pasar? No. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Qué podría pasar? Creo que le podrían echar la culpa a los padres porque después de todo los padres deberían ser los que estén al pendiente de eso, entonces creo podría pasar eso. Ok, entonces primer punto. Bueno, dale, te escucho que levantaste la manito. ¿Qué quieres aportar? Básicamente, las consecuencias de eso sería un poco que lo más probable es que le quiten la custodia a los padres sobre los menores de los que haya pasado eso. Ok. ¿Alguien más por allá? ¿Alguien más por acá? Estoy intentando buscar el sonido. Ahí, sí. Cuéntanos. Yo creo que además de quitarle la custodia a los padres, tal vez los adolescentes serían mandados ¿cómo era? Tal vez habría una penalización por el sistema de responsabilidad para adolescentes. Ok, voy a terminar de recoger el otro comentario y ya les respondo. O sea, ¿desde qué punto se puede contar como un acto sexual? Perdón. O sea, digamos, un beso, una caricia, ¿sigue contando como acto sexual y son cosas que los menores de 14 años no podrían llegar a tener? ¿O ya es como en sí tener relaciones sexuales con una persona? Ok, bueno, entonces hay varias cosas en todas las intervenciones. Vamos por partecitas. Creo que va a empezar por esta. Y es, ¿qué se considera un acto sexual? ¿Cierto? Y claro, esto nos empieza a interesar porque cuando escuchamos que a los 14 años, que antes de los 14 años no podemos tener este tipo de interacciones, pues entonces viene la pregunta, ¿y los besos? ¿Cierto? ¿Nos podemos dar besos? Entonces, vamos por partecitas. Claro, digamos que se consideran algunos actos preparatorios a ese contacto íntimo, a esa relación sexual propiamente dicha, y ahí encontramos los besos, pero los besos no son castigados, ¿bien? Todos saben, bueno, menos mal, los besos no son castigados. ¿Qué empieza, ojo con esto, a tener una connotación diferente? Y es el tocamiento de partes erógenas. ¿Y cuáles son las partes erógenas? Los senos, la vagina, el pene, ¿cierto? Ya empiezan a ser zonas erógenas. Y ahí sí ya empezamos a ver restricciones. Resulta que cuando esta situación se da antes de los 13 años, para contestar la pregunta, es una situación de alarma porque en estricto sentido, como les digo, no se pueden tener relaciones sexuales antes de los 14 años. Cuando pasa en esta parejita de novios que ambos tienen 13 y los papás se enteran, uno esperaría que le dieran un manejo adecuado al interior de su hogar relacionado con una formación educativa en sexualidad para poderles hacer entender todos estos temas. ¿Bien? Pero digamos que la mamá se asustó mucho y llamó a la policía. Y llega la policía. Resulta que ahí efectivamente vienen sanciones, pero no sanciones tan crudas como el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se va a llevar los niños, va a hacer un retiro del hogar y se lo va a llevar para un hogar sustituto, no. Hay una sanción que les dan a los papás y se llama amonestación. Es como ponerle una tarjeta amarilla a los papás y decirles,
papitos, algo está pasando con su educación, con su cuidado parental y con sus hijos, y esto no debería estar pasando. Y los mandan a procesos formativos para guiarlos en la educación sexual de sus hijos. ¿Bien? Entonces no es tan crítico como que nos vamos a quitar los niños, a retirarlos del hogar, pero sí hay una sanción. Dime. Un padre le pregunta, a un padre le preguntan los niños pequeños de dónde vienen los bebés, entonces los padres, ay, los trae la cigüeña, ay, una viejita y una florecita, pero sería correcto, sería correcto que Laura, sería correcto que los padres desde temprana edad le explicaran el proceso sexual a los niños, o no sería correcto. ¿Qué opinas? Sí es correcto, pero tiene, digamos que unas limitaciones dependiendo de la edad. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Desde la psicología del desarrollo y la psicología de la sexualidad se han identificado unos procesos de enseñanza-aprendizaje que son pertinentes por ciclo vital. Entonces, por supuesto que cuando empiezan esas primeras preguntas, que normalmente son en edad preescolar, pues los papás no podrían hablarle a los niños de métodos anticonceptivos, ¿cierto? Pero sí hablarles con claridad de lo que implica una relación sexual, pero con las limitaciones de la edad. No hablarle de la cigüeña, ni la florecita, ¿cierto? Sino de la florecita y el polen, sino empezar a hablar de la anatomía humana y ayudar a los niños a identificar las partes que tienen que ser cuidadas. De hecho, eso hace parte de la prevención temprana de conductas inapropiadas a nivel sexual. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar directa y claramente, sin analogías, sin metáforas, sin eufemismos, pero cuidando que sea pertinente para la edad en la que se encuentra el niño, niña o adolescente. ¿Bien? Pero debemos hablarlo claramente. Allá la compañera que nos decía, ¿es posible que se active el sistema de responsabilidad penal para adolescentes con el caso de los novios de 13 años? La respuesta es no, porque recuerda que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes empieza a partir de los 14 años. Y ahí viene entonces el otro ejemplo. Si en esa pareja de novios uno tiene 14 años y 6 meses y el otro o la otra tiene 13 años y 11 meses, ahí sí tenemos dificultades con el sistema de responsabilidad penal, porque esta persona de 14 años y 6 meses podría llegar a ser judicializada. Chicos, no se imaginan la cantidad de casos, lo hablábamos en algún momento con Sonia, no se imaginan la cantidad de casos que tengo de novios con estas edades, 14 años uno, 13 años el otro, con meses, un par de meses de diferencia, y ellos salen a decir, pero es que es mi novio, yo lo amo, yo lo adoro, yo consentí este tipo de interacción, este contacto sexual, pero resulta que la ley ahí dice, no, tú debiste haber recordado que antes de los 14 años no tienes la posibilidad de tener relaciones sexuales. Y este chico de 14 años puede ser judicializado. ¿Es claro? Así digamos a los 12 años, es que lo amo y lo adoro, es que es el amor de mi vida, es que quiero tener hijos y quiero crear un equipo de fútbol junto con él. No se puede. ¿Listo? No se puede. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas? Dime. Sí, yo quería preguntar A ver. si una persona menor de 14 podía denunciar por sí mismo. Por supuesto, muy buena pregunta. Si una persona menor de 14 años puede denunciar por sí mismo, por supuesto. Claro, no es tan fácil cuando somos tan pequeños saber cuáles son todo ese sistema judicial y administrativo de lo que conocemos como autoridades. Pero con el solo hecho de saber que debemos identificar una persona, ya sea en el contexto familiar o en el contexto escolar, que nos genere confianza y un espacio de protección, ya con eso es suficiente para que se activen las rutas. No pasa, no, tú tienes el derecho de denunciar, así tus papás no estén de acuerdo. ¿Listo?
siempre tenemos el derecho de denunciar, así nuestros representantes legales no estén de acuerdo. Dime. Digamos, cuando cuando un menor de 14 años llega a ver a unos adultos, o así sean sus padres o alguien más, tener relaciones sexuales, ¿eso qué podría llegar a ser? Mira, eso es algo muy difícil, ya te doy la palabra. O si quieres te escucho de una vez y contesto, para que no tengas ahí la manito levantada. Mi pregunta es, si un menor de 14 años queda en una situación de abuso sexual, ¿es legal como que acceda a algún tipo de método anticonceptivo para prevenir el embarazo? Porque yo sé que a partir de los 14 años, como es la edad de consentimiento, puedes acceder a distintos métodos anticonceptivos, como por ejemplo puede ser un AT de cobre o algo por el estilo, pero ¿es legal en menores de 14 años? Bueno, entonces vamos por partecitas. Entonces, respecto a la primera pregunta, ya se animaron varios, pero entonces pues para que yo pueda ir contestando, ténganmelas ahí un momentico. Frente a la primera pregunta, y es, si un niño, niña o adolescente ve a unos adultos sosteniendo relaciones sexuales, ¿puede considerarse un abuso? Ahí la respuesta es depende de varias cosas. ¿Por qué? Porque lastimosamente en Colombia tenemos una situación muy compleja, y es que, por fortuna, nosotros somos una muestra poblacional especialmente afortunada, pero la mayoría de la población en Colombia vive en unas condiciones muy precarias. Hay muchas familias que viven en condición de hacinamiento y hay papitos que comparten la misma habitación con sus hijos, y tenemos habitaciones muy pequeñas en donde está la pareja de papás con sus hijos durmiendo en la misma habitación. En estos casos es muy frecuente que obviamente tengan relaciones sexuales y que sus hijos los puedan, pues, sorprender. No es porque los papás lo quieran o que los papás quieran promover ese tipo de prácticas. Rápidamente les cuento un caso. Supe de un caso en el que unos papitos de condiciones muy desfavorables vivían en unas condiciones muy de mucha vulnerabilidad, y ellos pues en una vida íntima como papás, normal, ellos se despertaban a las 3 de la mañana para poder tener relaciones sexuales. Y su hijita de 4 años también se despertaba. Ella ya le tenía el tiro a las 3 de la mañana y ella se levantaba por debajo de la cobija a verlo, porque obviamente es una situación que genera mucha curiosidad y más para niños tan pequeños. La niña llega al colegio a decir lo que ve con sus papás y los papás nunca tenían la intención. Se activa la ruta y obviamente ahí a los papás se entiende que hay unas condiciones de vulnerabilidad, se les amonesta y se les invita a que intenten cambiar las condiciones, ¿vale? Pero hay otra segunda condición, y es cuando a los niños se les obliga a que vean material pornográfico o experiencias sexuales de adultos. Ahí no hay ninguna discusión y sí se constituye como un abuso. ¿Listo? Con la otra pregunta, yo sé que tengo una cola de preguntas ya, pero con la otra pregunta, no es admisible que niñas menores de 14 años tengan acceso a métodos anticonceptivos por la razón que ya te exponía, y es que a partir de no cabe en la cabeza de las autoridades judiciales y administrativas que hayan niños, adolescentes menores de 14 años sosteniendo relaciones sexuales. Por tanto, para el sector salud no es admisible que haya la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos como por ejemplo la T o la ligadura de trompas en mujeres menores de 14 años. Pero pensemos, ojo con esto, que haya una situación muy compleja, y es que haya un embarazo producto de un abuso, de un acceso carnal violento o abusivo en una mujer menor de 14 años. Y ahí sí aplica inmediatamente, si es su deseo, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Listo? ¿Bien? Muy bien. Listo. A ver, más preguntitas recojo. ¿Sí está prendido? Bueno, iba a decir, en el caso en el que, digamos, los padres o no hayan suficientes pruebas de que fue un abuso sexual,
y pues la persona que recibió este abuso no sepa qué hacer, qué procedería en ese caso. Cuando hay un abuso, ¿y qué hacer? ¿Sí? O sea, ¿Te me entiendo bien? refiero a cuando hay un abuso, la persona que lo recibió se lo cuenta a los padres, pero no hay suficientes pruebas o simplemente los padres no le creen a esa persona. ¿Qué procedería? Mira, está muy relacionado con lo que nos preguntaba tu compañera, ¿no? Y es si puedo denunciar aún cuando mis padres no me apoyan o aún cuando tenemos la sensación de que no nos van a creer. Cuando hablamos de estos, especialmente de este tipo de casos, de los actos, porque aquí quiero hacer una diferencia. Cuando hablamos del acceso, normalmente hay otro tipo de evidencias. Por ejemplo, en nuestro cuerpo quedan unos hallazgos, ya sea relacionados con lesiones, con rupturas, con hematomas o incluso con muestra biológica. Y ahí hay evidencias de dicha circunstancia, de dicho acceso. Pero cuando el tema se queda en los actos, son tocamientos, lo más importante es el testimonio de la víctima. Y esa es la principal evidencia, como tú lo pones justamente en esos términos, para iniciar un proceso de investigación. Porque lo que inicia es la investigación de la situación. No es que inmediatamente yo expongo la situación y la persona se sanciona, no. Inicia un proceso en el que se investiga si fue probable que los hechos hayan ocurrido o no. ¿Listo? ¿Y a quién recurrimos? A esa persona de confianza que nos dé ese espacio de seguridad. No lo encontramos en nuestra casa, esperamos que eso no ocurra, pero si no es allí, entonces en el contexto escolar, con aquella persona, psicólogo o docente de confianza que nos dé la oportunidad de expresarle la situación. Esa pregunta es súper importante, a ver si te la logré entender. Claro, a eso le llamamos, en términos jurídicos, se llama homogéneo y sucesivo. ¿Qué significa eso? Que transcurra en mucho tiempo. Hay abusos que son sistemáticos, que empiezan incluso a muy corta edad, 5, 6, 8 años, y se mantienen hasta los 15 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, es muy grave, porque no se está castigando un solo hecho, sino una cantidad de sucesos que hacen mucho más grave la sanción, ¿listo? Y pensando en la víctima, es mucho más difícil para una víctima manejar todo lo que significa un hecho a manejar una situación que se ha extendido a lo largo del tiempo. Los efectos y las consecuencias psicológicas de esas situaciones son mucho más fuertes y nocivas que cuando estamos hablando de un único hecho, ¿vale? Entonces, es más grave por donde se le mire. Pero Acá. si, por ejemplo, el acto sexual comienza, digamos, ponle, a las 12 de la noche Ah, ok. y cumple justo a la 1 de la mañana, Ok. algo así. Mira todo lo que generas con tus preguntas. Qué chévere porque mira que son llamativas tus preguntas. A ver, no hay, a ver, en ese lapso pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Pueden empezar circunstancias que solamente estén relacionadas con actos o eventualmente puede migrar a algo más complejo que es el acceso. Para la ley, cuando hay varios tipos de conductas, pensemos en que empieza con los tocamientos el ofensor, ¿cierto? Con los tocamientos y entre las 12 y la 1, luego se presenta un acceso, eso hace mucho más grave la investigación del suceso. Y se habla, te voy a volver a hablar de términos jurídicos, de un término que se llama concurso. ¿Qué significa eso? Que hay varios delitos que tienen que ser investigados y eventualmente castigados, ¿vale? Muy bien. Claro, ahora sí entiendo. ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo acá y que es supremamente compleja? A ver,
Lo que me dicen es, tenemos un adolescente que tiene 13 años, 11 meses, 29 días, son las 11:30 de la noche, hay una situación abusiva y pasa al otro día, ¿cierto? Cuando cumple los 14 y la situación continúa. Ese es el reto que me están poniendo con la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil controlar efectivamente las horas, ¿bien? Pero lo cierto sí es que si el testimonio de esa víctima es lo suficientemente claro y específico, eventualmente podría haber concurso de delitos, ¿bien? Recuerden que pueden haber no solamente uno, sino varios, y eso agrava la condición de quien ha sido el ofensor. ¿Bien? ¿Ahora sí? Ok. Mi pregunta es que en el caso de que la víctima sea mayor de 14 años y el agresor o la persona que agrede sea menor de 14 años, ¿habría algún proceso judicial para la persona mayor por su edad? Siempre va a haber, si hay disparidad en la edad, lo que hablamos, si hay una persona menor de 14 y otra mayor de 14, siempre van a haber consecuencias para el mayor de 14. Pero si es la víctima, ¿Pero si el qué? si es la víctima. O sea, si el abusador es el de menor de 14. El mayor de 14 es la víctima. Ok, ya te entendí, escúchame. No hay, menor de 14 años, no hay posibilidad de judicialización desde el SRPA, desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, pero sí hay consecuencias a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿vale? No solamente para ese niño, sino para los padres, porque no se puede considerar conducta delictiva cuando tengo menos de 14 años, ¿vale? Sí hay consecuencias, no sanciones judiciales dentro del marco de la privación de libertad y demás, pero sí sanciones a los papás y a ese niño a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué puede pasar? Amonestaciones, tienes que ir a cursos de formación. Algo está pasando contigo para que imitas este tipo de comportamientos. Y a los papás también se les sanciona y amonesta. ¿Listo? Pero no desde la lógica del sistema de responsabilidad penal. Muy bien. En los casos, yo tenía una pregunta y es que a muchos chicos cuando están en la adolescencia los llevan a tener su primera experiencia sexual con una trabajadora sexual. Sí. ¿Eso no sería considerado abuso? Si el chico tiene más de 14 años y es su deseo, ¿está de acuerdo con ello? No. Pero si ese adolescente le dice a su papá, por ejemplo, o al tío o al adulto que tiene este tipo de prácticas, le dice no, no quiero, ¿cierto? Y la persona le informa abiertamente su negativa, sí podría constituirse como un abuso sexual. ¿Listo? Muy bien. Vamos a avanzar. Bueno, perdóname. Vamos a recibir esta y avanzamos un poco. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el acto sexual abusivo ocurre como a los 5 o 6 años, pero no se hace como una denuncia y después de mucho tiempo la persona se acuerda o algo? ¿Es posible hacer una denuncia? Es posible. Los delitos sexuales en Colombia, esto es un término técnico que se los voy a decir, pero se los voy a explicar, son imprescriptibles. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento se pueden denunciar. Así haya pasado 5, 10, 15 años atrás. Obviamente, y esto tenemos que considerarlo, no va a ser fácil la investigación, porque si una persona denuncia 15 años después, va a ser muy difícil concretar esa evidencia que aquí tu compañera me utilizaba justamente el término correcto, va a ser muy difícil recabar la evidencia para poder probar que efectivamente el hecho sucedió. Pero eso no significa que no se pueda denunciar. Es obligación de las autoridades hacer todo lo posible por recuperar la mayor evidencia y lograr probar, creyéndole a la víctima, que los hechos ocurrieron. ¿Bien? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Allá hay una. No, listo, otra. Vamos allá y ya te doy la palabra. ¿Qué ocurre cuando el mayor de 14 años no tiene la capacidad mental de un adolescente por diferentes circunstancias, o sea, sean médicas o cualquier otra cosa? ¿Asociadas a qué?
por circunstancias médicas o cualquier Ok. otra cosa? Muy bien, mira, si tenemos un mayor de 14 años con una condición de discapacidad intelectual y cualquiera, porque aquí ya entramos en el terreno de la psicopatología, cualquiera de esos trastornos relacionados con una merma en la capacidad intelectual puede entrar bajo una figura que se conoce como inimputabilidad. Y es que esa persona no conoce, no sabe que lo que está haciendo es un delito, no lo reconoce y puede entrar en una condición especial que se llaman inimputables. ¿Qué se hace con los inimputables? A ellos no se les priva de la libertad. Para los adolescentes se envían a centros de atención especializada, que es lo que antiguamente conocíamos como correccionales, reformatorios, eso ya no se dice así, ¿vale? Esos términos ya los vamos a eliminar del discurso, vamos a hablar de centros de atención especializada. A este adolescente no se le enviaría a un centro de atención especializada, sino a un centro especializado para atender adolescentes con condiciones de discapacidad intelectual. Se le da es una medida de seguridad en asocio con el sector salud, ¿vale? En Colombia, la verdad sea dicha, no estamos muy fuertes en la atención de ese tipo de poblaciones, pero en estricto sentido no se les trataría como un adolescente que tiene la capacidad plena para reconocer que eso es un delito. ¿Listo? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. ¿La tienes ahí ya, Justita? Dale. Dale, te escucho. Profe, ahí hay una estudiante. Gracias. En caso tal, digamos que lo que planteaba nuestro compañero, si es un caso que ocurrió hace ya bastante tiempo, pero la persona era menor de 14 años y se hace un proceso con el ICBF, pero no se logra comprobar que pues la situación pasó porque pues hay una falta de pruebas, ¿qué se haría con la víctima? O sea, ¿se le seguiría tratando? ¿Se le haría algún proceso o simplemente sería un caso cerrado y se olvidaría? Mira, hay un tema muy, tu pregunta nos plantea un dilema muy complejo que tenemos en estos escenarios y es cómo la problemática entra a ser de conocimiento del sector justicia, pero también del sector salud, ¿vale? A las víctimas nunca se les podría negar atención psicológica y psicosocial. Uno esperaría que nuestro sector salud sea lo suficientemente robusto para que al momento, como estamos, las EPS dieran esa atención, ¿vale? Cuando no se logra por EPS, se espera que de manera privada la persona pueda recurrir a un acompañamiento y a una intervención psicológica y psicosocial. Eso nunca se le puede negar a la víctima. Lo otro es lo que pasa en sector justicia. Y en sector justicia pueden pasar muchas cosas. Justamente como conectas con la pregunta de tu compañera, puede pasar que nunca se encuentren las pruebas suficientes para poder decretar la responsabilidad del ofensor y el caso se tenga que cerrar, ¿sí? Pero más allá de las expectativas que generamos en el sector justicia, lo más importante es que las víctimas sean atendidas en el sector salud. ¿Listo? Porque en justicia pasan muchas cosas que no están bajo nuestro control. ¿Listo? Muy bien. Vamos a avanzar aquí un poquito. Ay, no puedo, no me resisto. Dale. Uh-huh. Uh-huh. Mujeres que son menores de 14 y tienen anticonceptivos para regular el periodo. Ajá. En ese caso es Sí, legal. pero mira que es una decisión médica en la cual ese tipo de sustancias se utilizan para regular periodos menstruales, pero no se espera que no tengan la intención de ser utilizado como método anticonceptivo. Pero sí, pero eso viene por una fórmula médica. Vale. Y la segunda es, por ejemplo, si en el caso del menor que fue abusado cuando era pequeño, por ejemplo 5 años, ¿qué pasa si la persona que abusó de ese menor tenía como 11 años?
Bien, como ambos son niños, y eso es muy frecuente, mira que lo que tú comentas, niños muy pequeños, que haya, ya te doy la palabra, que no se considera propiamente un abuso sexual, porque al ser ambos tan pequeños, 5 años y el otro 10 años, la lectura que se le da normalmente es de conductas sexuales exploratorias. Bien, eso no significa que no tengamos que prestarle atención. Claro que tenemos que prestarle atención, pero no en sector justicia. Eso hay que prestarle atención al interior de las familias. Cuando las familias se dan cuenta que los primos tienen una conducta sexual, unos juegos eróticos, unas interacciones y contactos físicos de orden sexual, siendo tan pequeños, los que se tienen que cuestionar son los papás. Además, porque puede, esto no es que sea una ecuación infalible, pero puede pasar que justamente esa manifestación de esa conducta sexual a tan temprana edad puede ser el producto de una situación de abuso. Por eso los papás tienen que prender las alarmas cuando ven a los niños tan pequeños teniendo este tipo de interacciones. Pero ahí no entra todavía sector justicia, puede que se quede en la conducta exploratoria. ¿Bien? Pero no te me canses. Pero en el caso de que el más pequeño no sepa lo que está pasando, pero el más grande, por así decirlo, sí tenga conciencia de lo que está haciendo. Fíjate, ¿no? Lo que te digo, no hay sanción por parte de autoridades nunca, porque ambos son niños muy pequeños. Ahí lo que viene es la necesidad de que los papás atiendan y controlen ese tipo de conductas y les formen para evitar ese tipo de situaciones. Dale. Si una persona de 18 años es abusada por otra de 18 y es descubierto que la persona abusada no tiene su madurez sexual muy desarrollada, ¿ese caso se podría tratar como un caso de abuso a menor o no? No. Desde que tengas 18 años cumplidos y cédula por sacar, ya entra en la lógica de la sanción de los adultos, ¿vale? A menos que se logre probar que alguna de las personas tiene una discapacidad intelectual. ¿Listo? Yo tengo una pregunta respecto a, o sea, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, los casos que no son como tal tocamiento, sino que es, digamos, un man morboso que se metió a ver viejas al baño o algo así? No te escuché la última parte, perdóname. ¿Cómo se relaciona cuando no es tocamiento, sino digamos que es un caso abusivo, pero digamos, se metió, o sea, de chismoso, como, no sé cómo plantearlo, pero como de, por ejemplo, alguien que se metió a un baño para algo así, como, o sea, obviamente es abusivo, pero pues no es tocamiento como es la ley en ese caso. Te agradezco un montón tu pregunta porque eso me permite avanzar un poquito. Y es que eso se llama acoso. Fíjate que llegamos a un tema que es muy complejo y es el del acoso sexual. Una de las preguntas que me hacían previamente es distinguir entre abuso sexual y acoso sexual. En términos jurídicos, el acoso sexual hace parte de toda esta gran temática de conductas abusivas, ¿vale? Y en casos muy complejos puede considerarse también un delito. Mira lo que dice la definición de acoso. Dice, el que en beneficio suyo o de un tercero, y el beneficio puede ser justamente la curiosidad o la intención de molestar a otro. ¿Bien? Valiéndose de su superioridad manifiesta o relación de autoridad o de poder, en términos de edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, y mira todos los verbos que aparecen acá. Acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, incurrirá en esta conducta que se llama acoso sexual. Entonces, si fue la primera vez que una persona se sube en el baño, no sabemos si es para molestar o con una intención sexual, diríamos que obviamente es una conducta antisocial, pero que no tendría todavía la connotación de acoso. ¿Por qué? Perdóname, pero si la subida a mirar en el baño es 1, 2, 3, siempre, ya se constituyen esos verbos, porque fíjate que los verbos acosar, perseguir, hostigar, asediar, implican algo sistemático,
algo que está pasando recurrentemente. Ahí es cuando se constituye el acoso. La primera y esporádica vez no lo constituiría, pero que sea metódico sí, ¿vale? Y volvemos con la misma regla. Si tiene más de 14 años, podría ser judicializado por una conducta de acoso. ¿Lista? Yo quería preguntar sobre el abuso psicológico, o sea, como que si se prueba que hubo una manipulación emocional, ¿eso entraría en el Código Penal como acoso sexual? Pero se queda, excúsame, te devuelvo la pregunta, ¿se queda solo en eso? ¿En un maltrato psicológico? Sí, como en manipulación emocional. ¿Pero con contenido sexual? Sí. Ok, mira por qué te lo pregunto. Si tiene contenido sexual y se queda solamente en lo verbal, en asediar y demás, se constituye como acoso. El punto es que tenga contenido sexual, ¿vale? Si aparte de tener esa conducta de asedio, verbalizaciones constantes, que ya se constituye como un maltrato psicológico, y todo ello tiene contenido sexual, fíjate, y se materializa en un acto, fíjate que ya se constituye como violencia. ¿Te acuerdas cuando veíamos coacción, intimidación? Ya se constituiría como violencia cuando se ejecuta la acción del contacto físico abusivo, ¿vale? Pero ahí la clave es que tenga contenido sexual. Si no tiene contenido sexual, es otro tipo de problemática. Bien, puede ser incluso un maltrato infantil, pero sin contenido sexual y ya no entra en esta temática. ¿Lista? Bien. Dime. Esta ala la he tenido súper descuidada. Perdóname, damos aquí la palabra. Ahora, imagínate. Si es suficiente con el testimonio de la víctima o qué tipo de evidencias se necesitan para probar pues un abuso. Muy bien, Jacobo, mira, esto no es tan fácil. Cuando yo en el discurso hablo en la lógica de, que me llamó mucho la atención que ustedes mismos utilicen la palabra evidencia, es el término técnico que justamente en estos contextos interesa. Jacobo, el tema no lo tenemos fácil. ¿Por qué? Porque dependiendo de las tipologías que hemos visto, fíjate que en muchos casos el tema se queda solamente en el testimonio de la víctima. Pensemos, por ejemplo, en un tocamiento, solamente tocamiento, incluso que algunos le ponen como estas análisis, un tocamiento por encima de la ropa. Yo les pregunto, ¿un tocamiento por encima de la ropa deja huella? Sí. ¿No? ¿Cómo capturas la huella? Ah. Que si deja, no, física me refiero. No, ¿cierto? Los tocamientos no dejan esas huellas físicas que se esperaría se constituyeran como evidencia y por eso en muchos casos, Jacobo, lo único que queda es el testimonio de la víctima. Pero hay otros casos mucho más complejos, como los que hablábamos del acceso, en donde ya hay multiplicidad de evidencia. ¿Bien? Desde las mismas huellas que quedan en nuestro cuerpo, excúsenme cuando les pongo estos ejemplos que son muy fuertes, pero hay, por ejemplo, desgarros, hematomas, hay sangrado, hay muestra biológica de semen, de saliva. Cuando todo eso queda en el marco de un acceso, ahí se constituyen las evidencias. Y hay un detalle que de esto hay que hablar y hay que tenerlo muy claro. Las víctimas tienen una reacción natural y es bañarse, quitarse la ropa, lavar la ropa, y esto hace que la investigación se dificulte. En esos casos, lo que se sugiere es que las víctimas denuncien a la mayor brevedad posible para que se pueda recoger toda la evidencia posible, porque cuando se bañan, se quitan la ropa, la lavan, ya se pierde todo ese cúmulo de evidencia. ¿Listo? Y esto pasa mucho en temas de asalto sexual, cuando, por ejemplo, especialmente con mujeres adultas, son abordadas, por ejemplo, en la calle y son vulneradas sexualmente. Y las mujeres llegan, lo único que quieren es llegar a su casa a bañarse, y eso entorpece completamente la investigación. ¿Bien? Muchas gracias, Jacobo. ¿Qué otra pregunta recibimos? Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando hay un profesor que está echándole piropos a un estudiante.
¿eso es acoso? Digamos, si es sistemático. Bueno, tu pregunta además pues nos invita a reflexionar sobre temas que mediáticamente incluso han sido de mucha actualidad, ¿no? Hemos visto en noticias muchos casos en contextos escolares en los que se advierte la posibilidad de una situación de acoso de profesores hacia estudiantes. Creo que, y esto, insisto, voy a intentar ser lo más cuidadosa ahí con mis palabras. ¿A qué voy con esto? Los tiempos han cambiado mucho y la forma como nos comunicamos tiene que ser especialmente cuidadosa. Los piropos, ¿y por qué digo que los tiempos han cambiado mucho? Porque si ustedes hablan con sus abuelitos, habían unas prácticas culturales en las que el piropo, pero el piropo, digamos que, ¿cómo decirlo?, decente, cachaco. Si ustedes tienen sus abuelitos muy rolos y hablan con ellos de la connotación en práctica cultural que tenía el piropo, pues el piropo era una consideración respecto de la admiración que la belleza de una mujer principalmente le generaba al adulto, sin diferencia de edades. Pero hoy en día estas prácticas culturales pueden ser muy mal interpretadas. ¿Bien? Por eso la recomendación que ahora les damos a los adultos es elimine en sus relaciones y en sus prácticas culturales y conversacionales el piropo, porque puede que el piropo genere malestar, cause incomodidad y pueda malinterpretarse como una situación de acoso. Sí, claro, digamos que la asimetría de edad, o sea, tener edades especialmente, exacto, y a eso le sumamos relación de poder, digamos que no es un escenario de relación en el que debería admitirse ese tipo de prácticas culturales. ¿Sí me hago entender? Como te digo, no es hoy en día en absoluto conveniente que se hagan esas prácticas. ¿Por qué? Porque como te digo, pueden generar incomodidad, ¿vale? Puede que sea una apreciación de, mira qué bonito tienes tu cabello el día de hoy, ¿sí? Me encanta tu cabello. Y eso pueda generar incomodidad. Por eso es mejor evitarlo. Y esto va más dirigido a los adultos, y es evitar ese tipo de comentarios porque sin duda pueden generar incomodidad y malestar. Y si eso es sistemático, si ya hoy te digo cómo está bonito tu cabello y mañana también, y aparte es que te cae muy bonito por la espalda y mira cómo te cubre los hombros y eso es metódico, ya puede generar una incomodidad y constituirse como una situación de acoso. ¿Listo? Bien. Ay, tú que tienes la manito hace rato. Pues yo quería preguntar, en el caso en el que se presente un embarazo como producto de acceso carnal violento a una menor de 14 años, pues ahí o sea, la menor puede decidir continuar el embarazo o es decisión como de los padres, decir si se lleva a cabo un aborto o no. ¿Cómo es el proceso? Mira, se le da total primacía a la decisión de la adolescente. ¿Sí? El embarazo adolescente es una problemática que en términos de politólogos y antropólogos es una problemática que debe ser especialmente atendida porque se constituye, algunos politólogos lo conocen como la ventana de permanencia de la pobreza en la sociedad. Por eso el embarazo adolescente, en medio de otras cantidad de factores sociales, políticos, económicos, culturales, es una situación que debemos prevenir. Cuando el embarazo se da producto de un acceso carnal violento o abusivo y la menor de 14 años queda en embarazo, lo primero que se le da es la posibilidad de que ella decida si quiere continuar con el embarazo o no. Es su derecho. Pero para que ella pueda tomar esa decisión, tiene que estar acompañada de un equipo interdisciplinario. Tiene que estar un psicólogo, un trabajador social, acompañando el proceso de toma de decisiones. Si ella lo decide y el equipo ha hecho un acompañamiento cuidadoso, debe respetársele su derecho. Pero lo que ocurre normalmente es que se promueve o
la práctica de la interrupción del embarazo. ¿Listo? Ya recuerden que tenemos otra problemática despenalizada, que es el aborto. El aborto está despenalizado y en casos de acceso carnal violento, incluso desde el año 2006, eso es completamente permitido. ¿Listo? Bien. Por allá que hemos descuidado esa ala de allá. Hola. En caso de que el abuso que la víctima del abuso no sea una chica, sino un chico, ¿cómo sería la ruta de atención? Es exactamente igual. Me refiero a la ruta, pero sí hay un enfoque diferencial respecto de la atención a víctimas mujeres y respecto de la atención a víctimas hombres. ¿A qué voy con esto? No es que sean rutas diferentes, pero el enfoque diferencial se materializa en que los profesionales estén preparados para distinguir esos criterios que son específicos de víctimas mujeres y de víctimas hombres. Desde lo siguiente, por ejemplo, hay víctimas mujeres que no quieren hablar con un profesional hombre. Y tiene que estar la institucionalidad preparada para que entonces sea una mujer quien le atienda. La elección del sexo de los profesionales que van a atender a las víctimas está en cabeza de la propia víctima y está en su derecho de decir si quiere hablar con un hombre o con una mujer. Aquí hay unos mitos. Normalmente el mito es que las víctimas solamente quieren hablar con mujeres. Esto no es cierto. En mi contexto he visto cómo muchas víctimas prefieren incluso hablar con hombres, porque se conjugan muchas emociones, vergüenza, culpa, y puede que se sientan más cómodos hablando con uno u otro sexo, ¿vale? Entonces las rutas son iguales, pero la diferencia está en el trato que se le da a la persona. Y yo tenía otra pregunta. Era, en caso de que la victimaria sea una mujer y la víctima un hombre, y se dé un embarazo en la victimaria, o sea, en la victimaria queda embarazada cuando la víctima fue el hombre, ¿se podría hacer algo? Excúsame que no te entendí la pregunta. El chico sufre de un ataque de una chica y la chica queda en estado de embarazo. ¿Se puede hacer algo? La ofensora siendo mujer, pero ofensora, queda en embarazo. ¿Por qué me ponen las preguntas tan difíciles? ¿No puedo decir next? Mira, aquí hay muchos temas por precisar. Uno de ellos es que no es, en los casos que hemos encontrado de mujeres ofensoras, siendo la víctima el hombre, es muy poco probable que el hombre tenga una erección y una posterior eyaculación. Hay casos en donde las mujeres ofensoras suministran medicamentos, pero esto especialmente pasa con adultos, y es que suministran medicamentos como el Viagra de manera abusiva y violenta para que la víctima, hombre, tenga erección. ¿Listo? Pero sin mediar este tipo de medicamentos, el hombre, al estar en una situación de amenaza y de puesta en riesgo de su propia vida, porque estos casos son de una violencia extrema. Las mujeres suelen utilizar armas blancas, armas de fuego, para que el hombre se someta. Ya que la fuerza física no les es suficiente, recurren a este tipo de armas. Fíjense que normalmente hablamos de los hombres, pero tu pregunta es interesante porque por supuesto que hay mujeres ofensoras. Entonces, esto para decirte que no es tan probable que haya una erección y eyaculación como normalmente la concebimos cuando el hombre está bajo una situación de amenaza y riesgo tan violenta como la que te cuento. Entonces es improbable. En mi experiencia llevo 20 años en estos temas, trabajando como psicóloga forense. No he tenido el primer caso en que la mujer ofensora, la mujer victimaria, quede en embarazo de su víctima. No he tenido el primer caso. Pero lo que te digo, lo que sí intentan mantener es la erección a través del suministro de un medicamento como Viagra. Listo. ¿Será que continuamos un poquito o no? ¿No? A ver, entonces tu pregunta. Vale. Yo estaba pensando en un caso en el que, digamos, se está en un lugar público o en algún lado y, digamos,
el hombre se empieza a masturbar viendo una mujer, ese sería un tipo de acoso, pero ¿de qué tipo? O sea, ¿qué sería? Ese sería un acto sexual. Mira este que tenemos acá. Mira lo complejo de este caso. Los actos sexuales, cuando se exponen a niños, niñas o adolescentes menores de 14 años, pueden darse con, que esa pregunta ya me la hicieron, actos sexuales diversos al acceso con niños, niñas o adolescentes menores de 14 o en su presencia. La masturbación pública podría ser un acto sexual, ¿sí?, abusivo, porque no tendrían por qué someterse a los niños a ver ese tipo de expresiones, o induzca prácticas sexuales. Entonces sí, la masturbación pública podría ser un hecho abusivo, violento, y el niño ser considerado una víctima de dicha situación. ¿Bien? Quiero avanzar un poquito en algo. A ver, tú que no has hablado, cuenta. El sexting, siempre y cuando sea consentido, comunicación vía WhatsApp o por cualquiera de los sistemas de mensajería, y ustedes que son una generación expuesta a todo este tema de las redes sociales y demás, con contenido sexual, ¿vale? Entonces no es solamente Lola, ¿cómo estás?, sino mándame una foto desnuda, hablemos de sexo, cómo te gusta o cómo no te gusta. Ese sexting, siempre y cuando sea consentido, no hay problema. Porque vamos a llegar a un fenómeno que es el grooming, que es otra cosa. El mal manejo, que sería como compartir las imágenes. Muy bien. Sí, hacia allá iba. Entonces, siempre y cuando sea consentido y tenga un muy buen manejo, perfecto. ¿Cuál es la cosa? Chicos, recomendación de 20 años de experiencia como psicóloga forense. Nunca, por más confianza, amor y demás que le tengan a la persona con la que quieran compartir contenido sexual, nunca es buena idea enviar fotos desnudos, videos con contenido sexual, información sobre sus intereses, preferencias, sobre su sexualidad. Nunca es buena idea, nunca, y menos en la adolescencia, porque en la adolescencia nuestras relaciones sociales, si bien son lo más importante en esa época de la vida, no son muy seguras ni estables. Bien, y eso hay que reconocerlo. Nuestros amigos del colegio puede que nos mantengamos con ellos toda la vida, puede que no. Y estas relaciones tan intensas como las vivimos en la adolescencia no siempre nos dejan reflexionar sobre el riesgo que implica compartir esta información, ¿vale? No se imaginan, chicos, la cantidad de casos que tengo en donde se compartieron los noviecitos de 15 años, fotos desnudos, videos, información con contenido sexual, y el día que pelearon, todo el colegio se enteró. Y no se enteró de la ruptura, se enteró desde las fotos y los videos que le enviaron, ¿listo? Y que le gusta así o que le gusta así. ¿Bien? Nunca, chicos, nunca es buena idea compartir este material, ¿vale? El sexting nunca es buena idea, ¿vale? Controlar su manejo es muy difícil. Y no pueda negarse o diga que sí, pero realmente no esté en las condiciones para ser crítico sobre la situación. ¿No sería considerado un abuso? Sí puede ser considerado un abuso, porque el consentimiento está viciado por el efecto del consumo de sustancias psicoactivas. Como les decía hace un rato, los efectos del alcohol, y más en la adolescencia, que hay que prevenir justamente el consumo de dicha sustancia, no logramos controlar muy bien sus efectos. Y saber en la adolescencia cuándo logro controlar el consumo de alcohol y en qué momento ya me pasé, es muy difícil. Y en este lapso la línea es muy sutil y ya no sabes si realmente estás dando tu consentimiento o está viciado. Por eso no es buena idea, ¿cierto?, que tengamos este consumo desprevenido de alcohol, y menos que
pues como que favorezcamos contactos sexuales, porque hay mucha duda frente a si hay un vicio en el consentimiento. ¿Bien? Muy bien. Señora. Sí, grooming. Ajá, vamos a mirar eso. Quiero avanzar aquí un poquitico, porque ya veo que se nos está agotando el tiempo. La verdad, Sonia, creo que la charla la han hecho las preguntas. Y creo que lo más importante es que los chicos, con esas inquietudes que en la adolescencia nos acompañan, se vayan con algunas respuestas. Excelente, invitada para otra charla. Muy bien. Superinvitada. Voy a avanzar un poquito porque quiero dejarlos como con unas cosas importantes, especialmente respecto del grooming. Y bueno, solamente aquí decirles que hay muchos agravantes, entre ellos cuando hay contaminación de enfermedades de transmisión sexual, cuando hay embarazo o cuando se da en el marco de la familia o con nuestros parientes, ¿vale? Pero quiero llegar al tema de explotación sexual que se conecta muchas veces con grooming, ¿listo? No me voy a detener mucho en explicarles cada uno de estos fenómenos, pero sí quiero contarles que hay, y esto va muy dirigido a ustedes, porque la población más vulnerable respecto de lo que se conoce como explotación sexual comercial es justamente la de niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? ¿Qué significan este tipo de fenómenos? Que hay un intercambio monetario. Por eso fíjense que aquí tengo estos billeticos en todas estas fenómenos, y es porque hay un intercambio monetario respecto de nuestra sexualidad o de un contacto sexual. ¿Qué encontramos aquí? Fenómenos como inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, constreñimiento a la prostitución, estímulo a la prostitución. De este grupo de fenómenos, importantísimo precisar que la prostitución, las personas que intercambian sexualidad a cambio de dinero, en Colombia es admisible solamente a partir de los 18 años, en donde se supone que una persona adulta tiene la capacidad para elegir participar de este tipo de circunstancias. Bien, menos de 18 años es inadmisible. No pueden haber personas menores de 18 años ejerciendo la prostitución. Bien, y alrededor de este mundo de la prostitución, voy a denominarlo con ese término, pues para hacernos entender, y es lo que marca justamente el tema de los delitos, hay un ánimo de lucro por parte de un tercero, normalmente, para, digamos que, ofertar el contacto sexual de adultos con niños, niñas y adolescentes. Bien, esto es completamente castigado. Podemos encontrar personas que motivan o inducen a otros para que se vinculen. Esto, chicos, lo vemos muy frecuentemente, especialmente en niños, niñas, adolescentes con condiciones de vulnerabilidad, en el que no hay suficientes ingresos económicos y esta población muy fácilmente se deja involucrar en actividades que identifican como si fueran fáciles, pero que tiene una connotación psicológica muy, muy importante. Tenemos un delito que me parece importante que ustedes conozcan y se denomina demanda de explotación sexual. ¿A qué se refiere este fenómeno? Aquel adulto o adolescente, recuerden, todo esto a partir de los 14 años aplica, que solicite o demande realizar alguna actividad sexual con persona menor de 18 años mediante pago o promesa. Y miren lo que se castiga. Esto los adultos casi no lo saben, no se imaginan, y esto no es cuestión de estrato socioeconómico o condiciones o grados de escolaridad, pero hay una ignorancia muy fuerte respecto de la pedagogía jurídica. Y muchos adultos no saben que el solo hecho de decirle a un niño, niña o adolescente, me gustaría hacer tal cosa
obviamente con contenido sexual, contigo y a cambio te regalo un iPhone, solamente decírselo es un delito. ¿Bien? Solo decírselo, no ejecutarlo, solamente planteárselo se constituye como un delito y eso se debe denunciar. ¿Bien? Y tenemos un tema muy complejo que es el de pornografía. Por eso ahora que me preguntabas sobre el tema del sexting, ese material muchas veces migra a pornografía. ¿Bien? Por eso insisto en que no es buena idea ese tipo de prácticas. Tenemos otro que es el de turismo sexual. Colombia, lastimosamente, ¿qué ciudades están gravemente afectadas por este fenómeno? Cartagena, muy bien. ¿Qué otra ciudad? Medellín, muy bien. Cartagena y Medellín son dos de las ciudades más afectadas por el tema del turismo sexual. Se han encontrado incluso, obviamente en el bajo mundo, publicidad turística en el que le dicen, y vas a conocer las murallas, especialmente en Europa Occidental, vas a conocer las murallas de Cartagena, la playa de Barú, Islas del Rosario, y vas a tener acceso a niñas muy bonitas, y lo ofrecen. Es vergonzoso, obviamente eso es en el bajo mundo, entre comillas, pero son dos de las ciudades que más están afectadas por el turismo sexual. Y tenemos otro delito que es la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Aquí conectamos justamente con este fenómeno que es el grooming. ¿Vale? Este fenómeno es muy frecuente hoy en día. El grooming se entiende como formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Chicos, el grooming, ustedes están todos, los niños, niñas y adolescentes, muy expuestos a ese tipo de circunstancias. Dale, te escucho. La primera, hay algunas de las actividades mencionadas anteriores, como explotación sexual de menores, que pueden mezclarse con el grooming. Muy bien, justamente por eso les muestro todas las tipologías de explotación sexual comercial, porque el grooming es la vía para muchas de esas actividades. ¿Bien? Segundo, ¿cómo se hace el proceso de demanda si se sabe que la comunicación se está sosteniendo o se sospecha que la comunicación del menor se sostiene con alguien que está fuera del país y si es un menor de 14 años? Primero, corregirte en que el término correcto es denuncia. Aquí hablamos de denuncias, no demandas, sino denuncias, pero muy bien. Y lo segundo es que cuando los acosadores que están detrás de las redes por todos estos medios tecnológicos están en otros países, las rutas se activan con algo que se llama Interpol. ¿Han escuchado de la Interpol? Es la policía internacional. Entonces, todas las policías tienen una red de articulación en la que tienen un principio de solidaridad y colaboración. Entonces, si el ofensor está en Australia, inmediatamente se comunican con Interpol Australia para poder hacer la ruta de identificación. Y ya la última, yo tengo entendido que hay muchos procesos de denuncias que son revictimizantes y yo creo que en este caso puede llegar a que la situación de la víctima sea invalidada porque, ay, pues es que no es un abuso sexual de verdad. ¿Cuál podría ser el manejo que le pueden dar no solo los padres, sino como el círculo cercano de la persona para que pues ya de por sí es muy revictimizante tener que hacer el recuento de la situación y la culpabilidad? ¿Cuál puede ser como el apoyo emocional que se le puede dar a una víctima para que no sienta que en realidad no le pasó algo grave, sino que fue como, ay no, pues muy estúpido para que le respondía a esa persona o cosas así? Sí, mira, hablaba ahorita con una pregunta de una de tus compañeras y es que este fenómeno toca muchos sectores de la sociedad. Primero, la familia. Segundo, el sector salud
y tercero, el sector justicia. Abierta y claramente, en sector justicia hay muchos procesos por mejorar y uno de esos es evitar revictimización. Una de las garantías que por fortuna desde el año 2013 se tiene es que a la víctima se le debería preguntar en una única oportunidad y esa entrevista debe ser grabada para que no vuelva a tener que repetir la situación. Digamos que esa es una medida que desde el año 2013 se tomó y que en sector justicia pretende evitar que la víctima vuelva a contar. Pero como le contestaba ahorita a tu compañera, más allá de lo que ocurre en sector justicia, que por supuesto tenemos que denunciar y estos casos tienen que conocerse y buscar justicia, otra cosa es cómo las familias y el sector salud reaccionan y cobijan a esa víctima, ¿bien? Y sí, hay mucho que hacer con las familias, con fortalecer esos lazos de comunicación para poder brindarle todo ese apoyo emocional y social que necesita la víctima y en algunos casos el acompañamiento psicológico de profesionales especializados en el área, pues para que le den contención al manejo de esas emociones de culpa y vergüenza que normalmente acompañan a las víctimas. Pero el trabajo está más con familias y con sector salud, teniendo profesionales especializados en el manejo de estas poblaciones. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos con el grooming? Y con esto vamos cerrando nuestra charla. Con el grooming tenemos que es la vía, como les decía, para generar muchos fenómenos de explotación sexual comercial. ¿Y cuáles son las fases, chicos? Con esto tenemos que estar muy alertas. Las fases del grooming son la creación de un vínculo de confianza. Estas personas que ejercen, que funcionan o que tienen ese rol de acosadores, son habilidosos en la comunicación con niños, niñas y adolescentes. Son muy habilidosos al punto que en algunos casos se hacen pasar por adolescentes de la misma edad. Entonces, manejan su discurso, manejan esas palabras que a los adultos a veces nos cuesta trabajo entenderles, pero ellos se entrenan para que la conversación sea muy fluida, porque, insisto, normalmente se hacen pasar por personas de su misma edad. ¿Bien? O sea que, ojo porque en algún momento fallan, ¿sí? Ustedes tienen en la adolescencia todos, no crean que los que somos viejitos no pasamos por eso. Nosotros en nuestra adolescencia teníamos un código de lenguaje que muy seguramente, por supuesto, hoy en día ustedes también tienen un código de lenguaje, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Hay que prender las alarmas cuando falla ese código de lenguaje. Incluso pónganlos a prueba. Cuando ustedes están hablando con alguien y ustedes mismos utilizan esas palabras que los adultos ya no comprendemos, utilícenlas para poner a prueba a su interlocutor y saber si realmente tiene o no tiene su edad. ¿Listo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la primera fase de quien hace grooming es la capacidad y facilidad para comunicarse con niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Y en esta fase ganan confianza. ¿Qué viene luego? Un aislamiento por parte de la víctima. La víctima suele aislarse. Ese acosador logra generar pautas como las siguientes: no le cuentes de esto a tu familia, los papás son aburridos, ellos no nos entienden, no hables de esto con tus papás, y empiezan a generar un patrón en el que logran romper el vínculo con aquellas personas adultas que nos generan seguridad y confianza. ¿Bien? La tercera fase es que tenemos dificultad para valorar los riesgos. Entonces, nosotros para valorarlos y ellos muy habilidosos para identificarlos. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos? Suelen preguntarle a la víctima si hay alguien más cercano a ella, si conoce de la relación, intenta averiguar quién tiene acceso al ordenador, al computador, a la tablet, al celular, a cualquiera de sus dispositivos tecnológicos. Cuando ese interlocutor que ustedes no conocen, que les dice que vive en México, que también les gustan los mismos videojuegos que ustedes juegan, y empieza a hacerles preguntas como: ¿tu mamá está cerca? ¿Tu mamá sabe que estás hablando conmigo? Alértense, ¿vale?
Si les preguntan cosas como, ¿tu mamá tiene acceso a tu computador? ¿Tu papá sabe que hablas conmigo por celular? Esas preguntas tienen que alertarnos, ¿vale? Una persona de nuestra edad con la que hablamos de videojuegos no tendría por qué preocuparse si hay personas pendientes de nosotros. ¿Listo? Y cuando se cumple esa fase, empiezan las conversaciones sobre sexo. ¿Bien? Aquí la alarma tiene que estar especialmente prendida porque de sexo no tendríamos por qué estar hablando con un desconocido y menos por internet. ¿Bien? No lo conocemos. Mándame una foto. Ustedes saben más que nosotros de todas las cosas que se pueden hacer en internet, ¿cierto? Pueden mandar una foto que no es de él, puede incluso crear un perfil completamente falso que no corresponde con la persona que realmente está hablando con nosotros. De sexualidad no tenemos que hablar con alguien que no conocemos y menos si es por internet, ¿vale? Y luego vienen las peticiones de naturaleza sexual. Envíame una foto, mándame un video, cuéntame tal cosa, y ahí es cuando les digo que el grooming es la ruta para muchas de las tipologías que vimos de explotación sexual comercial, porque cuando se manda la foto, se manda el video, pues inmediatamente estas personas utilizan ese material para luego comercializarlo en plataformas destinadas a la pornografía infantil y adolescente. La pretensión es que termine en algún momento en un encuentro físico y normalmente cuando los adolescentes acceden a ese encuentro físico ya es muy tarde, porque ya se encuentran con un adulto que les somete, que utiliza la fuerza y ya va a ser muy difícil contener la situación. Aquí quiero dejarles algo muy claro y es que no debemos ser ingenuos. Hay situaciones que tienen que prendernos las alarmas y la ingenuidad no es una buena consejera. Y como en la adolescencia, pues por justamente el momento en el que nos encontramos de la vida, podemos ser tan ingenuos, debemos siempre contar con un adulto que nos genere la suficiente confianza, el espacio de seguridad para que podamos hablar de todas estas cosas. ¿Qué nos recomiendan hacer? Pues siempre la educación. Estos espacios aportan a esa educación en positivo a niños, niñas y adolescentes, una educación respecto de lo afectivo y lo sexual, una formación del uso seguro y responsable de las herramientas digitales y el apoyo del entorno más cercano de los niños. Y quiero terminar con esto. Hay un dilema respecto del derecho a la intimidad versus el control parental. Cada vez más los niños, niñas y adolescentes saben que tienen unos derechos y eso está muy bien, por supuesto, que siempre tenemos que hablar en una lógica de derechos y siempre debemos hacer valer y respetar nuestros derechos. Y uno de los derechos que entra en especial conflicto es el derecho a la intimidad cuando también debe haber control parental. Todos estos fenómenos pueden ser prevenidos cuando nuestros padres, los adultos cuidadores y esas personas que nos generan confianza y seguridad saben de todas nuestras actividades. Algunas estarán en el resorte más íntimo, de los cuales no queremos que nuestros papás se enteren, pero cuando hay circunstancias de riesgo, a los primeros que debemos consultarles es a ellos. Resulta que la temática no es nada sencilla y la Corte Suprema de Justicia tuvo que analizar el tema. ¿Por qué? Porque teníamos dos situaciones en conflicto. ¿Respetamos completamente el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes o evitamos el control parental? Y aquí tenemos que buscar un punto de encuentro, chicos, porque miren lo que dijo la Corte. El control es plenamente legal y no viola la intimidad de los niños, sino que procura su protección. ¿Saben qué dice la Corte? Que nuestros papás están en la obligación de generar prácticas de control parental con nuestros dispositivos electrónicos, incluso hasta los 18 años. ¿Cómo así? Pues sí, porque es obligación de los papás estar pendientes.
Debe haber un control parental. Eso ya no les gustó y con esto voy a terminar la charla. Me van a terminar odiando con esto. Resulta que los papás tienen derecho a controlarlo, pero ojo con lo que le dice la Corte, ojo con esto. Dice, esto debe ser así por tratarse de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial atención. Su derecho a la privacidad no es absoluto. Los padres tienen legítimo derecho de asistir, orientar y controlar las comunicaciones de sus hijos en las vías electrónicas con el propósito de velar por su seguridad. Pero miren en dónde viene el punto más interesante y que nos invita a sentarnos a los papás y a los hijos a hablar de estos temas. Porque lo que nos dice es, no obstante, también establece que los padres solo pueden acceder a las comunicaciones de sus hijos en Internet con propósitos de educación y orientación, y cualquier acto que no contenga este propósito constituye un acto ilegítimo y reprochable. La Corte nos deja ese tema y ya queda en el resorte íntimo de cada familia concretar cuáles son los límites y alcances de ese control parental. Que el derecho a la intimidad se proteja, pero que también hayan unos límites y alcances de qué puede y qué no debe saber nuestros papás, porque también tenemos un derecho a la intimidad. Pero como la ley no entra hasta ese espacio íntimo de la familia, es la familia la que se tiene que sentar a hablar y poner esos límites y esos alcances respecto del control parental en el uso de los dispositivos digitales. ¿Bien? Muy bien. Recibo ya las preguntas finales para ir cerrando nuestra charla. Dale. Qué pena. Bueno. Ya me van a sacar, no esperen las últimas preguntas. Te Esperemos tenía, las últimas. ay, perdón. Dale, te tenía dale. una pregunta, pues devolviéndome un poco en los temas, pero te quería preguntar si una persona, un menor de edad, incita a otro menor de 14 años al consumo de pornografía, ¿eso sería, o sea, se trataría desde un punto judicial o se resolvería más de manera interna? Y lo segundo es que en caso tal en donde se incite a eso, habría como un agravante, por decirlo así, si la persona que incita a ese consumo de pornografía está mandando ya no como de una cuenta externa o de otras personas, sino de sí mismo o otros menores de edad. Recuerda que la clave está en los 14 años. Si alguien es mayor de 14 años y está incitando a la producción, mantenimiento, almacenamiento o consumo de pornografía infantil, y tiene más de 14 años, ya está en problemas con las autoridades. Si estamos hablando de dos adolescentes de 12 años, ¿bien? Ahí se puede manejar de manera interna, como tú lo planteas, y es la familia, el colegio, cómo hacemos para educarles y hacerles entender que el manejo de ese material debe ser cuidadoso, etcétera. ¿Bien? Pero recuerda que el punto clave está en la edad. A partir de los 14 años, la persona que está incitando a ello puede tener problemas. Pero si no es, digamos, un consumo de pornografía infantil, sino simplemente pornografía por parte de un mayor de 14 años a un menor de 14 años, ¿se resolvería de manera interna o judicial? Habría un delito porque sería un acto sexual abusivo y es exponerlo a unas situaciones, a un material con contenido sexual que no es apto para su edad. Y eso constituirá un acto sexual abusivo. Listo. Yo tenía una pregunta. Cuéntame. Mi pregunta es si el agresor amenaza a una víctima con publicar fotos íntimas después de un acto violento, ¿cómo se protege a la víctima? No te escucho. Habla más despacito porque no te entendí. Ok, si el agresor amenaza con publicar fotos íntimas después de un acto violento a una víctima, ¿cómo se protege a la víctima? No escuché.
Sonia, ¿tú me ayudas? Sí, que si el agresor amenaza a la víctima con publicar fotos íntimas después de haber sido violento sexualmente. Bien. Con esa persona. Habrían muchos... ¿Y cómo se protege a la víctima? ¿Cómo se puede esa persona proteger o quién puede proteger a la víctima? Bien, entonces lo primero es que hay varios delitos en esa conducta. Bien, por un lado, si hay una violencia, puede ser o un acceso carnal violento o un acto sexual violento, puede haber pornografía, puede haber, bueno, principalmente estos dos delitos con los agravantes del uso de la violencia. Entonces, primero habrían muchas tipologías delictivas allí. Lo otro es cómo proteger a la víctima. Claro, las rutas de atención tienen la pretensión de darle todo el cobijo a la víctima, suministrándole el acompañamiento, tanto en sector justicia como en sector salud, de equipos psicosociales que le ayudan, primero, a manejar el impacto de lo que la situación le genera y segundo, a prevenir nuevas situaciones, ¿vale? Entonces, nuestras rutas de atención, digamos que tienen unas intenciones muy interesantes, hay que reconocer que no todas funcionan como quisiera y por eso el acompañamiento de la familia es fundamental para darle ese cobijo mientras las cosas en justicia se resuelven, ¿vale? Pero principalmente es atención, acompañamiento y prevención de situaciones futuras. ¿Ve? Muy bien, ya creo que esta sería la última pregunta, cuéntanos. Mira, es importante, quiero mostrarles, bueno, quedarnos con esta frase, ¿no? Es nuestro cuerpo, son nuestras decisiones y cuando nos sentimos incómodos, mira lo que nos dicen los autores que debemos desarrollar y es una habilidad para rechazar comportamientos indeseados. Estas habilidades tienen que desarrollarse. ¿Por qué? Mira cómo lo planteamos acá y es el consentimiento y la comunicación asertiva, ¿vale? Cuando la primera vez que hay una situación de incomodidad frente a un comportamiento verbal o no verbal, debemos inmediatamente expresar nuestro malestar y nuestra incomodidad, ¿vale? Para evitar justamente que esa situación, que puede ser apenas un malentendido, empiece a tomar unos visos que no deberían llegar allá, ¿bien? Inmediatamente, no me gusta cómo me estás mirando, no me gusta que me digas que te gusta mi cabello, me hace sentir incómoda, ¿bien? No me gusta que solamente a mí, estoy hablando de situaciones de colegios, casos que conocemos, solamente a mí me hagas quitar la sudadera y me hagas dejarme en pantaloneta, no me gusta. Si quieres, hazlo con todas las compañeras, pero no porque solamente conmigo. El punto está en que debemos inmediatamente advertirle a esa persona la incomodidad que nos genera su comportamiento. Ahí ya tienes que seguir el conducto regular, ¿bien? Ahí ya tienes que seguir el conducto regular. Habrá un coordinador, una psicóloga, una psicoorientadora, a la cual llevarle el tema. Chicos, importante, no permitan que sea un evento, 2 eventos, 3 eventos, no. Al primer evento, insisto, puede que sea solo un malentendido, ¿vale? Y que tú esa sensación de incomodidad no te la estás inventando sin duda, pero puede que la persona no quisiera generarte esa situación. Es que me encanta tu cabello, si eso te genera incomodidad, dilo, para que la persona diga, excúsame, no sabía que te molestaba, lamento haberte generado la incomodidad, no va a volver a pasar. Pero si se presenta el segundo, el tercero, tenemos que activar un conducto regular, ¿listo? Debemos desarrollar la habilidad para reaccionar de manera inmediata ante ese comentario, ante esa mirada, ante esa situación que nos genera incomodidad. Esa es la clave. ¿Listo? Muy bien, pues chicos, espero que haya sido interesante. Muchas gracias, de verdad que quiero agradecerle al Instituto Alberto Merani por estos espacios. Muchísimas gracias, muy buen día, nos vemos en una oportunidad.